Para comenzar, vamos a ver las herramientas y materiales necesarios para el desmontaje y montaje de un equipo. Serán necesarios útiles como un juego de destornilladores, alicates, bridas para juntar los cables en el montaje, pinzas para poder llegar a los sitios más difíciles, funda termorretráctil para el aislado de los cables, un multímetro para poder hacer comprobaciones con la fuente de alimentación y esenciar un bote de pasta térmica para poder aplicarla entre la CPU y el sistema de refrigeración. Estos son las herramientas esenciales, aunque podrían hacer falta algunas otras específicas en algún caso. Para continuar, vamos a ver las características principales de nuestro equipo. Vamos a contar con una caja de torre de la marca Tempest Spook. La placa base será de la marca MSI y llevará un procesador AMD Ryzen 3 de 3,6 GHz. La memoria RAM será una tarjeta de 8 GB DDR4. Tendremos dos discos duros, un HDD para guardar los documentos y datos no esenciales y un SSD donde podremos cargar el sistema operativo y, por ejemplo, algún juego que queramos que tenga velocidad. La fuente de alimentación será una MSI de 650 vatios. Vamos a ver las características de la caja. Sus dimensiones son de 38 cm de alto, 19,5 de ancho y 41 de fondo. Las placas base compatibles con esta caja son la ATX, la Micro ATX y la ITX. La torre cuenta con un sistema de ventilación de 120 mm en su parte trasera y una rejilla frontal para mejorar su ventilación. Dispone de dos compartimentos para discos HDD y otros dos SSD. En la parte trasera cuenta con 7 slots de expansión. Cuenta con tecnología RGB y un panel lateral acrílico transparente para poder observar los componentes internos de nuestra máquina. Nuestro ordenador mostrará una fuente de alimentación de la marca MSI de 650 vatios, la cual dispone de un ventilador de 140 mm para su refrigeración. Tiene protección ante sobreintensidad, sobretensión, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje. La alimentación de energía es con el conector de 24 pin ATX y 4 pin ATX. Dispone de 8 conectores SATA. El voltaje de entrada va desde los 100 a los 240 voltios y la frecuencia de 47 a 63 Hz. Las características de nuestra placa base son las siguientes. Su forma es Micro ATX, compatible con nuestra caja Tempest. Admite AMD Ryzen desde la primera hasta la tercera generación. La memoria DDR4 de hasta 4133 MHz. Turbo M.2 con el rendimiento maximizado de los SSD, basado en NVMe. El socket del procesador es un Zócalo AM4. Sus memorias compatibles son DDR4 y SDRAM. Dispone de dos ranuras de memoria dual de tecnología DIMM con un máximo de 32 GB. Las memorias soportadas son de 4, 8 y 16 GB por puerto. Contamos con conexión Ethernet pero no con tarjeta de Wi-Fi, aunque sí es ampliable. Los conectores internos de nuestra placa son los siguientes. Un conector de 24 pin ATX para la fuente y un conector de 4 pin ATX de 12 voltios de la fuente. 4 puertos SATA, 2 puertos USB 2.0, un puerto USB 3.2, 4 conectores CPU fan, un conector de audio y un conector de CMOS. En el panel trasero contamos con los siguientes puertos. 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.2, el conector RJ45 y 2 puertos PS2, uno para ratón y otro para el teclado. Un puerto HDMI, un puerto DVI-D y una salida de auriculares, micrófono y entrada de jack. Y un conector USB de tipo A. Las ranuras de expansión que disponemos son una PCI EX16, PCI Gen y una PCI EX1. Los sistemas operativos que soporta nuestra placa es Windows 10 y Windows 7, ambos en 64 bits. En cuanto al procesador, contamos con un AMD Ryzen 3 de 3,6 GHz. Las principales características son las siguientes. Dispone de 4 núcleos con 4 hilos, 8 núcleos por GPU. La velocidad base es de 3,6 GHz, siendo su máxima de 4 GHz. El modelo de socket compatible es el AM4 como el de nuestra placa base. La temperatura máxima a la que trabaja son 95 grados. Cuenta con gráficos random
combinando la potencia de los procesadores Ryzen con los gráficos de Radeon Vega. El chip cuenta en su esquina con la marca de oro, importante para la hora del montaje que veremos más adelante. La pasta térmica que el fabricante nos aconseja montar es la Bright Steel. En nuestro equipo contaremos con dos unidades de almacenamiento, un disco HDD para guardar información de documentos, trabajos, fotos, archivos y un SSD donde cargaremos el sistema operativo y programas o juegos que queramos que su velocidad al cargar sea más alta. En cuanto al HDD, disponemos de un Seagate Barracuda de 3,5 pulgadas y 1 TB de almacenamiento. Su interfaz es ATA3. El SSD es un M.2 de 240 GB. Su velocidad de lectura es de 545 MB por segundo y la transferencia de datos de 6 GB por segundo. Nuestro equipo contará con 8 GB de memoria RAM DDR4 a 2400 MHz, con lactancia de CL15 y 16. Cuenta con overclocking automático a velocidades de 2400 MHz y 2666 MHz. Es compatible con nuestra CPU AMD. Los voltajes con los que funciona nuestra memoria son de 1,2 y 1,35 voltios. En nuestra placa podríamos montar dos de estas tarjetas ya que disponemos de dos zócalos para ello. En este caso solamente montaremos una. Antes de comenzar con el montaje del equipo, vamos a hablar de las precauciones al manipular los elementos electrónicos. Es importante descargarnos de la energía electrostática. No debemos tocar nuestros componentes o tarjetas por los conectores o pines. La pasta térmica, como ya veremos más adelante, hay que colocar la cantidad justa. Y aquí tiene especial precaución con la fuente de alimentación. Aunque esta esté desconectada, puede llegar a dar pequeñas descargas. Una vez tomadas las precauciones oportunas, vamos a comenzar con el montaje de los componentes. Para ello vamos a comenzar por montar la CPU sobre el socket. En el manual de instrucciones de nuestra placa podemos encontrar la imagen detallada de cómo realizar esta tarea. Es la más delicada de todos los procesos. Los pines de la CPU son muy delicados y frágiles. Empecemos levantando la palanca del socket y encajando la CPU sobre el mismo, alineando la marca de oro de la CPU con la marca del socket. Una vez está en su sitio, procedemos a bajar la palanca y asegurarla en su traba. El elemento de refrigeración será lo siguiente a montar, y para ello antes debemos aplicar la pasta térmica que, como ya hemos dicho, es su justa medida como indica el fabricante. Acoplaremos el ventilador sobre la CPU, haciendo coincidir la zona de disipación con el mismo. Los ventiladores cuentan con un sistema pasivo, que es el disipador, y un sistema activo, que es el ventilador. Una vez anclado el ventilador a su sitio, podremos conectar el conector CPU-Fan a la placa. El montaje de la memoria RAM es otro paso muy importante y que realizaremos con la placa fuera de la caja para facilitar la operación. Nuestra placa cuenta con dos zócalos de RAM. En nuestro caso, solo emplearemos uno de ellos. Nos fijaremos en la posición, haciendo coincidir la memoria RAM con el zócalo. Una vez tenemos este paso verificado, bajaremos la pestaña de los zócalos, introduciremos la tarjeta en su lugar y haciendo presión volveremos a subir la pestaña de los zócalos hasta que ésta agarre la muesca de la tarjeta. En nuestro caso, solo disponemos de Dual Channel. No tendremos problemas si en un futuro queremos incorporar otra tarjeta. Solo tendremos un espacio para hacerlo. Vamos a colocar la memoria M.2 en su posición, que de igual manera que la RAM será más fácil hacerlo con la placa fuera de la caja. En el caso de nuestra placa tendremos que incorporar una tuerca de sujeción para la memoria, ya que estaba integrada en la placa. La memoria la introduciremos sobre el puerto con una inclinación de unos 30 grados y la bajaremos hasta que quede paralela a la placa y sea posible poner el tornillo de sujeción. Antes de montar la placa en la caja, en primer lugar hay que quitar el panel de conector de la caja para sustituirlo por el panel que lleva la propia placa base. Ahora solo se tiene que poner el panel de conectores que viene con la placa base y presionar ligeramente hasta que este quede bien sujeto. Estamos listos para colocar en la placa base. Las fijaciones las tendremos que colocar para micro ATX, que es el caso de nuestra placa. Localicemos los 6 puntos de sujeción, los marcamos y colocamos los separadores de hierro, que suelen ser dorados o blancos de plástico. Se hará coincidir los conectores traseros de la placa con el panel de conectores trasero, instalado en el paso anterior. Los soportes de la placa coincidirán con los agujeros de la misma, por lo tanto, solo queda atornillar la placa y asegurarse que no toca con la chapa metálica posterior de la caja.
Vamos a colocar el disco HDD de 1 TB Barracuda. Para esto utilizaremos un cable SATA 3. El disco irá alojado en una de las bahías de 3,5 pulgadas disponibles para HDD y conectado a la placa en uno de los puertos SATA de las 4 disponibles. En el caso de nuestra caja, la fuente de alimentación va en la parte superior, sujeta con 4 tornillos por la parte posterior. Por último, es necesario conectar la fuente a la placa a través de los conectores ATX24 y 4 pins 12 voltios. También es necesario conectar a la fuente de alimentación a través del conector de alimentación SATA Power. Aquí podemos observar los diferentes conectores de nuestra fuente, que son necesarios, por ejemplo, para nuestro disco duro HDD, mostrado anteriormente. También tenemos los conectores para las claves ATX de la placa base y varios SATAs más por si nos hiciera falta en algún momento. En este caso no contamos con el equipo del trabajo, por lo tanto las características que a continuación se van a ver de la BIOS no corresponden a dicho equipo. Estamos trabajando con un portátil Asus, el cual tiene las siguientes características. Tiene una CPU Intel Core i7 de 10ª generación a 2,2 GHz, pudiendo subir hasta los 5. Dispone de 16 memorias RAM compuesta por 2 slots de 8 GB. La tarjeta gráfica es una Nvidia GeForce GTX 1650 Ti y podemos ver el apartado de monitorización del hardware, donde vemos que el ventilador del CPU gira a 1160 revoluciones por minuto, tiene 797 mV y 31 grados centígrados en el momento de la foto.